Hola, soy Deli García, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos a este espacio educativo en donde estaré conversando sobre los procedimientos para realizar la dactiloscopia, la planimetría y la balística forense. Iniciaré hablando de la dactiloscopia. La dactiloscopia es un método que nos permite identificar a las personas en diferentes situaciones de hechos civiles o policiales. Cuando ocurre un hecho delictivo, que puede ser un homicidio o una violación, entre otros tipos de hechos, se hace necesario utilizar algunas técnicas que nos permitan identificar a las personas que estuvieron involucradas en el suceso. En el caso de la dactiloscopia se realiza a través de la huella dactilar. ¿Pero qué es una huella dactilar? Una huella dactilar es toda figura, señal o vestigio que se produce sobre una superficie, ya sea por el contacto suave o violento de la palma de la mano o de los dedos. De esta manera puedo decir que la dactiloscopia constituye un conjunto de procedimientos y técnicas cuyo objeto de estudio es la clasificación de las huellas dactilares, ya que mediante ella se puede determinar con plena certeza la identidad de un individuo. Desde la implementación de la dactiloscopia no se han encontrado en el mundo dos huellas dactilares iguales. El procedimiento para realizar la identificación de una persona a través de la dactiloscopia inicia con la preservación de la escena de los hechos. Esto quiere decir que no debe tocarse nada hasta que lleguen los funcionarios especialistas correspondientes para que puedan manejar las huellas. Estas huellas se pueden encontrar en los lugares más insospechados de la escena, principalmente en aquellos con superficies lisas, pulidas o brillantes. Lo segundo que se debe hacer es la protección del sitio del suceso por el primer oficial de policía que llegue a la escena. De esta manera se evita la destrucción de la evidencia física, se evita crear falsos indicios al dejar que otras personas extrañas al hecho dejen sus huellas dactilares en el suceso, hasta que se inicie la investigación de este hecho. Si lo vemos más específicamente, se debe cubrir la escena iniciando por el sitio de entrada y siguiendo el camino que trazó el técnico para recolectar las evidencias. Debe tratarse de no borrar ni omitir la revisión de los lugares en la escena. Eventualmente ahí podemos ubicar algunas huellas dactilares. Lo siguiente que debe hacerse es determinar la ruta o camino que hicieron los sospechosos de la comisión del delito. También se debe examinar cuidadosamente las superficies donde se considere que se pudieron haber quedado las huellas dactilares impresas del autor del hecho. También se debe manejar con cuidado los objetos, manipulándolos con guantes, y así se puede eliminar esa posibilidad de que el técnico deje sus propias huellas dactilares impresas en la escena. Se recomienda no envolver los objetos en trapo, ya que con el trapo, al contacto con los objetos, se puede borrar las impresiones dactilares. Posterior a este procedimiento, se debe realizar un interrogatorio a los testigos del hecho, a ver si algunos objetos fueron movidos o fueron tocados en el momento de este hecho. En el caso de que no haya suficiente luz en el lugar de los hechos, se recomienda utilizar una linterna que no permita descubrir si hay huellas dactilares ocultas. Todo esto con la intención de identificar a los autores del hecho. Por otra parte, tenemos entonces la planimetría, que consiste en dibujar el sitio del suceso mediante un plano o croquis que permita una visión esquemática de conjunto de lo hallado en el sitio del hecho. Este plano permite complementar esa descripción escrita o fotográfica. La importancia de la planimetría radica en que permite efectuar una reconstrucción de la escena tal cual como la encontraron los peritos especialistas en planimetría, así haya pasado mucho tiempo.
El experto en planimetría debe realizar primeramente una revisión exhaustiva del sitio con el propósito de delimitar visualmente lo que va a reflejar en su croquis o bosquejo. Este dibujo preliminar se realiza a mano alzada. Él debe establecer la orientación cardinal norte, dejando constancia de la dirección exacta del lugar, de las dimensiones y de las distancias entre todos los elementos que conforman dicho espacio físico. Una vez culminada la actividad de campo, se desarrolla la fase planimétrica de laboratorio, donde se elabora el plano final. Este plano final es diseñado a través de un software computarizado. En el plano final se representa de forma esquemática toda la información que se recabó en el croquis a una escala de reducción o de ampliación. Por último, tenemos entonces la balística forense. La balística forense se encarga del estudio de las diferencias producidas a partir de la ejecución de un disparo producido por armas de fuego, tales como residuos de pólvora y fulminante, conchas, proyectiles, así como las secuelas de los impactos ocasionados sobre la víctima mediante la trayectoria o el entorno de la escena del crimen, además de la posición del tirador con respecto a la víctima mediante la trayectoria balística, todo con el propósito de evidenciar la forma en que se perpetró un hecho punible y establecer la responsabilidad de los autores del hecho punible. El procedimiento para realizar la balística es el siguiente. Primeramente, se debe proteger el lugar de los hechos, quiere decir un acordonamiento. Lo segundo que se debe hacer es la fijación privatoria. Esto habla del registro fotográfico y la descripción planimétrica. El siguiente paso es el modelado, luego el informe médico legal y por último la colección de los indicios y remisión de esta colección de indicios al laboratorio de balística forense. Para concluir, puedo decir que estas tres técnicas son una complementaria de la otra para el esclarecimiento de hechos punibles en la criminalística. Muchísimas gracias.